femoral, pero no estábamos hablando acerca de los problemas que se daban en útero. Entonces de ahí le dijeron trastorno de la displasia de la cadera, haciendo referencia a que hay alguna anormalidad en la conformación, hasta que Harke, más o menos allá por el año 82, dijo que era un trastorno luxante de cadera, haciendo referencia a que era un proceso continuo desde el nacimiento, antes del nacimiento, ¿sí? Entonces, hoy se le llama trastorno luxante de la cadera para hacer referencia a un sinnúmero de situaciones asociadas, pero va a depender de muchas cosas. Y esto es, yo siempre he dicho en las pláticas con los colegas, que esto es pura semántica. A lo que yo estoy haciendo referencia realmente es de que tengo una relación anormal entre el acetábulo y la cabeza femoral y que esto va a generar, si yo no detecto una anomalía en esta conformación, esto va a generar una sobrecarga mecánica. Esta sobrecarga mecánica, por el paso del tiempo, va a llegar a degenerar la cadera y al final yo voy a tener un paciente antes de los 18 años con artrosis. Nosotros esperamos que la artrosis o el desgaste articular aparezca a partir de los 50, 60 años. Pero tenemos tres grandes patologías que a nosotros nos hacen que la artrosis aparezca antes de los 20 años. Uno es la displasia luxante de cadera, segundo es la enfermedad de Leckalbe-Perthes o la osteocondritis disecante de la cabeza femoral, y tercero son los deslizamientos capitales femorales o las efisiolistesis de la cabeza femoral. Si nosotros vemos, son tres patologías que aparecen antes de los 5 años de edad y que yo debo de poder verlas, identificarlas, clasificarlas y sobre todo tratarlas de manera adecuada. ¿Qué datos se tiene de la displasia luxante de cadera? Bueno, la tasa más baja la tiene Hong Kong. Realmente estos datos, cuando uno los busca, uno quiere hallarles algún error, pero esa es la tasa que ellos reportan. El 0.1 por cada 1000 nacidos vivos. Y ahí vamos subiendo. Suecia tiene 1.7 por 1000 nacidos vivos. Croacia tiene 2 por 1000. Pero en Bosnia, en la región de Banja Luka, que es una región alta y que es muy montañosa y un clima muy extremo. ¿Sí, doctora? Perdón, doctor, no sé si está pasando la diapositiva porque no vemos que avance. ¿Sí las he pasado? Sí, no está en modo presentación y no se ha visto el avance. Quizás, si gusta, ahorita que lo movió, sí, ya se movió la diapositiva. Sí, vale. Hoy voy a volver aquí. ¿Se mira? Sí, solo que está en modo de edición, no, sí. No completa. ¿Ahorita sí se mira? Todavía no. Pero ya lo tengo en modo presentación. Yo creo que solo en modo edición me lo va a permitir dejar. ¿Se mira ahí? Bueno, está bien. Sí, vemos lo de los datos de epidemiología. Ok, vamos a ponerle un poco de tamaño mejor, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, cuando lo pongo en presentación ya no aparece la pantalla. Ok, bueno, quiero probar algo. Sí, ¿verdad? No se mira, ¿eh? Sí, no, doctor. Quizás si vuelve deje de compartir, pueda compartir, pero cuando seleccione la opción, seleccione pantalla, no ventana, para que le permita hacer el cambio cuando lo hace en modo presentación. Vaya, entonces, no la presentación, sino que pantalla. ¿Hoy sí lo mira? Hoy sí, doctor, adelante. Ok, entonces decía que estas son los datos epidemiológicos en diversas zonas de nuestro mundo. Entonces, Bosnia reporta 50 casos por 1000 nacidos vivos y es un dato que es el más alto reportado hasta ahorita en la literatura sobre casos de trastornos del desarrollo de la cadera. Es bien interesante saber de que ellos hacían referencia en este estudio que presentaron de que uno de las génesis puede ser de que ellos amarran a los pacientes, a los recién nacidos, los vuelven. Más sin embargo, si ustedes se recuerdan, en todas las maternidades del país, los niños están amarrados, hechos tamalito. Entonces, se supone que no se debe hacer así, pero hemos hablado en varias situaciones al respecto, pero nunca se ha dejado de tener al niño así. Belgrado tiene una tasa de 2 puntos por cada 1000 nacidos vivos. Volviendo al continente americano, la American Family Physician dice que de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos va a tener
luxación de cadera y que 10 de cada 1000 van a tener algún grado de displasia. En México, muy cercano a nosotros, Luis Cabello dijo de que 1 a 1.5 va a tener luxación y 10 a 15 algún grado de displasia. En general, del 1 al 3% de la población, del 0.1, perdón, al 3% de la población va a tener algún grado de afectación en el desarrollo de la cadera. Nosotros hicimos un estudio, el primer estudio que hicimos de 5 años en el Hospital de Santa Ana. Tuvimos una tasa de luxación que iba de 3.7 a 4.5 por 1000 nacidos vivos, tomando en cuenta que el Hospital de Santa Ana tiene una maternidad que ronda los 5.600 partos más o menos por año. No es una maternidad pequeña. Pero fíjense qué interesante, porque este es el dato crudo, pero cuando vemos por año, en 10 años, estos han sido nuestros números. Y si ustedes miran la displasia de cadera, siempre ha andado por arriba del 30, casi en todos casos. Solo el año de la pandemia, que tuvimos 18 casos de displasia, pero no porque no hubiera más, sino que tuvimos cerradas nuestras actividades laborales. Y si ustedes se ven, en el año 2020 solo tuvimos una luxación. Pero, por ejemplo, el 2012, 13 niños luxados en un año. El 2017, 10 niños luxados en un año. El 2021, ahí hay un error, 18 luxaciones tuvimos el año pasado. Es decir, que a lo largo del tiempo, más o menos, andan entre 300, 400 displasias, si lo vemos en este total, que creo que no es un número despreciable. Y ojo, más adelante yo lo voy a mencionar, aquí solo estamos hablando de lo que se ha diagnosticado asociado a factor de riesgo. Es decir, que se nos pudieron haber escapado más pacientes y estos datos pueden ser un poco más terribles viendo la casuística. Sí. Desafío número 2. ¿Cuál es la causa? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Generalmente nosotros asumimos de que hay factores mecánicos que predisponen a que la cadera se luxe. Y entonces hablamos todo lo que la gente conoce. Oligoamnios, las variables, el podalismo, los pacientes con macrosomía, los gemelos, trastornos musculoesqueléticos como el pie equinovaro, la tortícolis congénita, la polisindactilia, y algunos síndromes como la artrogriposis, que tienen una génesis mecánica sobre la articulación de la cadera. Pero realmente la génesis de la displasia luxante de cadera empieza a la 8ª semana, porque a la 8ª semana la cabeza empieza a crecer más rápido que el acetábulo y por lo tanto no entra completamente en él. Y al no entrar completamente en él, si hay alguna noxa que altere este desarrollo normal, la cadera va a tender a luxarse. Más o menos a la semana 11 hay una rotación medial del cuello del fémur para tener la anteversión anatómica que todos tenemos, y esto hace que esta cadera grande empiece a salirse más. Y más o menos a las 18 semanas nosotros tenemos un desarrollo muscular de los músculos glúteos máximos, mínimos y medios y el pirineos, y esto nos va a dar la fortaleza para que la cadera regrese hacia el acetábulo. Si yo tengo algún trastorno neuromuscular a esta etapa, entonces yo voy a tener una cadera teratológica, es decir, que se desarrolló mal. Y por lo tanto, este es el ejemplo de un recién nacido que atendimos la semana pasada, prematuro de 35 semanas, y que intentamos hacerle una ecografía de cadera y no fue concluyente. Le tomamos una radiografía y obviamente vemos que es un acetábulo pequeño con una cadera sumamente grande, arqueada. Entonces, aquí nos recuerda que esto puede ser una condroplasia o artrogriposis, que entonces vamos a tener que hacerle mayor estudios a este bebé. Casos difíciles, ¿por qué? Porque se generó en la embriogénesis. Y entonces, no quiero que nos quedemos con el concepto de que debemos de buscar la displasia de cadera solo por un factor mecánico. No, la cadera teratológica es el desafío más grande que tenemos para el tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen mal pronóstico. Estos pacientes van a tener que ser sometidos a cirugía más adelante si es que logran tener una marcha adecuada, porque obviamente la cadera no puede centrarse. Obviamente estoy hablando en un recién nacido. Si yo no hago ningún diagnóstico de la displasia luxante de cadera, significa que la cabeza femoral no está adentro del acetábulo y no lo profundiza. Si yo tengo alguna alteración neuromuscular, entonces a los 12 años que voy a tener mi cadera del adulto va a tener algún problema. Y esto va a generar una artrosis antes de los 20 años. Ojo, estoy hablando que el desafío es primero tener un concepto. ¿Qué busco? Segundo, ¿cuál es la causa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo regreso
a una cadera teratológica, probablemente este paciente no venga podálico, este paciente no sea gemelo, este paciente no tenga oligoamnios, entonces no le hice la ultra de cadera, no lo tamicé y es ahí donde se nos escapa, ¿sí? Otro desafío es, ¿cómo hago el diagnóstico? Tengo patrones para decir qué paciente tiene un factor de riesgo mayor, pero ya vimos de que tenemos que ampliar más. Entonces, hoy voy a otro punto. ¿Cómo hago el diagnóstico de la displasia luxante de cadera? El examen físico, todo el mundo sabe hacer ortolanibarlo, eso pensamos. 2, le tomo una radiografía, porque es lo que más fácil tengo en el hospital. 3, mejor le hago una ecografía, pero tengo que tener personal entrenado para hacerla ya sea estática, dinámica o ambas. Empecemos. ¿Quién realiza el examen físico de recién nacido? Si estamos en hospitales de escuela, pues entonces somos varios los que tocamos a ese paciente. Está el estudiante de medicina, el externo, el interno, está el residente de pediatría, está el residente de neonatología. En algunas unidades de salud el niño llega y lo hace el médico general porque quiere examinar al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Barlow? Barlow significa una cadera que está centrada, pero se puede luxar, yo la luxo. ¿Qué es ortolani? Una cadera centrada, luxada, perdón, yo la reduzco. ¿La maniobra es fácil de hacer? Sí. Digamos que técnicamente es fácil de hacer, pero yo debo de enseñarle al médico de que yo no voy a escuchar un clic, y aquí me meto en un pleito con mucha gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo pone clic de cadera negativo. Es que no estoy apretando un switch de una luz en una habitación, que ese es un clic, sino que yo estoy hablando de un clunk, es decir, la sensación propioceptiva en mi mano de que algo entra y sale. Le voy a poner un video. Este es un recién nacido que llegó al hospital, podálico, que lo vieron neonatólogos, lo examinaron y dijeron de que el examen físico estaba normal. Pero lo pasaron de ecografía. Ahora nosotros pudiésemos hacerle la ultrasonografía. Y no duerme más con nadie que solo conmigo. Y yo no duermo más con nadie que solo con él. Con el hombre guapo. Perdón, doctor, tiene su micrófono desactivado y pedirle a los demás, por favor, que apaguen sus micrófonos. No lo logramos escuchar aún, doctor. Todavía no le escuchamos, doctor. Tiene apagado su micrófono. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, entonces, doctora. Adelante. Este es un niño, como les decía, que el examen físico había sido reportado como un examen físico normal y que le íbamos a hacer la ultra porque era podálico. Entonces, cuando yo veo el examen físico, se luxa. ¿Sí? Este es un signo de Barlow positivo, pero fue examinado por neonatología. No estoy hablando yo mal del neonatólogo, no. Lo que yo estoy hablando es de que el examen físico me puede engañar. ¿Por qué? Porque yo quiero oír que la cadera haga un sonido y la cadera no va a hacer un sonido, es una sensación propioceptiva. Entonces, el problema es que tenemos un ortolani y un Barlow mal interpretado. Las maniobras de ortolani y Barlow solo detectan una cadera que se luxa o se reduce, pero no detecta la displasia acetabular. La displasia acetabular es la que yo vengo hablando, que me va a generar un trastorno en la carga mecánica y que al final va a terminar en artrosis. Y tampoco me detectan la inestabilidad coxofemoral en un paciente. Entonces, el examen físico debe de hacerse de manera tranquila, adecuada, bien realizado y acompañarse de otras ayudas diagnósticas. ¿Qué otras ayudas diagnósticas? Bueno, empecemos con el método convencional, una radiografía. Tonis lo describió en 1978 y decía de que va a depender del núcleo de osificación y a partir de ahí yo puedo tirar líneas y definir si la cadera está centrada. ¿Cuál es el problema? Bueno, si el núcleo de osificación aparece a los 4 o 6 meses
Y si yo tengo una displasia de cadera al inicio del nacimiento y espero 4 meses para tomar la radiografía, esa cadera ya va a estar fuera. Entonces va a ser más difícil darle el tratamiento. Entonces, Tony hacía eso porque no había mucha ecografía para esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Estas son las líneas que se trazan, varias líneas, no me voy a detener en los nombres, no es el objetivo de la charla, pero sí para que ustedes vean de que la foto 1, donde dice A, es un recién nacido, no sé dónde está la cabeza. Entonces, Doberti en Chile, en el año 68 más o menos, él hacía mención de que si yo veo que la fosa acetabular es grande, es porque la cabeza ha estado adentro. Y si la fosa acetabular es pequeña o plana, significa que la cadera ha estado fuera o es displásica. Pero no se pudo hacer un estudio concluyente con los hallazgos de Doberti. Entonces, el Instituto Internacional de la Displasia de la Cadera desarrolló una plantilla por medio de la cual usted en una radiografía, en un chico de 3 meses, por ejemplo, la pone la plantilla y como se ven los casos ahí, grado 1, 2, 3, 4, usted puede definir si la cabeza está luxada o no. Ahora bien, nosotros siempre hacemos hincapié. El mejor momento de dar tratamiento a la displasia luxante de cadera es antes de los 3 meses. Después de los 3 meses usted va a tener un poco de mayor complicación porque la fuerza muscular del niño va en aumento y por lo tanto va a disminuir el chance que usted pueda centrar una cadera. Esta plantilla que se utiliza, ustedes la pueden descargar del Instituto Internacional de la Displasia, es gratis, es para que se ocupen aquellos lugares donde no tiene una ecografía y usted puede hacer un cálculo antes de los 3 meses, no esperar hasta los 3 meses. Usted puede tomar una radiografía al nacimiento, perdón, como les mencioné del caso del niño que tuvimos, y usted hacer un cálculo y plantearse un tratamiento en base a estos dos. Fue cuando el doctor Graf en el año 69, él determinó un estudio estático de la cadera, diciendo que como es 99% cartílago, yo la puedo ver, como se mira en la foto que tenemos a la derecha. Yo miro la cabeza del fémur y abajo tengo el diagrama de los ángulos que él trazó para poder clasificar en una cadera normal, una cadera displásica y una cadera luxada. Ese es el método estático de Graf. Harke, en el año 82, introdujo el método dinámico en el cual hace un corte sagital y hace el test de Barlow en el paciente para ver si luxa la cadera. El problema de eso es de que usted tiene que tener un equipo adecuado para que no se le pierda la imagen. Si usted lo tiene solo con una mano va a ser difícil. 2, no es tan altamente reproducible como el método estático. Entonces va a depender obviamente de quién ejecuta la técnica. Entonces, realmente lo que se ha determinado en un estudio que se hizo en Chile del 2011 al 2018, que el método estático de Graf es el más fácil de reproducir. Ese es el que nosotros hemos tomado a bien a dar los cursos. Ya se dio el primero y tenemos ya 4 instituciones haciendo ultras de cadera ya certificados con el método de Graf. Y eso es importante porque ya vamos a echar a andar el otro curso para poder hacer lo mismo y todos hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Vemos una recién nacida. Si ustedes ven la cadera, se ve normal. Es una chica que nos llevó al hospital. Y ustedes miran, van a ver cómo se luxa en la ultrasonografía. Exacto. Eso no hace un ruido, eso no hace un clic. Eso lo que nosotros vemos es que es una cadera que en teoría es normal, pero tiene a luxarse. Y este es el lado izquierdo de esa misma paciente en donde nosotros vemos de que es una cadera completamente con tendencias a la luxación. Pero ¿por qué es importante que yo tenga esto? Bueno, porque yo tengo que hacer el diagnóstico de manera temprana. Esta chica tenía 15 días de nacida, ¿sí? ¿Por qué es necesario hacer el diagnóstico temprano? Llegamos al desafío número 3, reducción de cirugías. El Hospital Bloom hizo 45 cirugías por luxación de cadera en los últimos 6-7 años. Es decir, niños entre 1 y 2 años que no se les detectó la displasia luxante de cadera o luxación de cadera y cuando empezaron a querer caminar tuvieron el trastorno de la marcha y entonces los padres se abocaron al hospital. Lo que ustedes ven es un número, 45 niños menores de 5 años que tuvieron que someterse a una fractura de pelvis hecha por un médico. No estoy hablando mal de que yo hice un procedimiento quirúrgico, no, pero yo tengo pena y me da mucho pesar saber de que hacemos congresos mundiales donde vamos todos los ortopedistas pediatras para aprender a quebrar una cadera
pero no hay ni un curso de cómo hacer un diagnóstico temprano de displasia de la cadera. Durante la pandemia, el Bloom operó 25 niños. 25 niños. Y la meta es reducir a menos de 10 por año. ¿Por qué menos de 10 por año? ¿Por qué no la puedo reducir toda? Porque no va a depender solo del médico, no va a depender de una ultra temprana, también va a depender de un padre, que el padre se le da la indicación que llegue a la ultra y él llegue o no llegue. Esa es una decisión personal. Tuvimos un niño que no querían que le hiciéramos la ultra porque el papá decía que íbamos a dejar estéril a su niño. Situaciones como estas se pueden dar. Yo no sé qué tipo de población vamos a tener, contra quién nos vamos a enfrentar, pero obviamente, como decía Jonathan, una persona con un nivel educativo mayor va a entender de manera más importante hacia qué es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, estas son las formas de quebrar una pelvis en un niño menor de 2 años. Difíciles, complejas, y no estoy diciendo de que yo voy a curar al niño, ¿sí? Esta es otra manera de quebrar una pelvis para que ustedes vean. Y estas son las edades en las que estamos haciendo esas cirugías, 18 meses a 6 años, 18 meses a 10 años, adolescentes. ¿Qué calidad de vida tienen los padres? ¿Qué calidad de vida tiene este paciente? ¿Sí? Y ojo, cuando yo hago una cirugía de estas antes de los 18 años, yo sé que este paciente antes de los 40 va a necesitar un reemplazo total de cadera. Y después a los 60 años va a necesitar una revisión de una prótesis total de cadera. Y recién a los 75 va a quedar en silla de ruedas, porque ya no le puedo poner nada. Se me acabaron las opciones. Entonces, insistimos, yo creo que esta es la última foto. Vean la foto de la izquierda. Esta foto fue tomada con permiso de los padres, ¿sí? Don José y la niña Catalina con su chica. Miren la cara a los papás en el momento en que le puse el arnés porque tenía la cadera luxada. Pero al año de edad el papá estaba sonriendo que su hija se paraba por sí sola. Yo sé que esa niña va a correr, va a quebrar cosas, va a botar cosas, se va a aventar de los sillones, va a llegar con una fractura de codo porque se aventó de la cama, etc. Pero esa es la vida que como padres queremos con nuestros hijos. Que caminen, que corran, que salten, que hagan relajo. Porque eso es lo que nos da a nosotros la certeza de que estamos ante una maravilla que Dios nos tiene. Y si miran la última foto, me costó hacer la ultra de ese Roxila. No me mordió, salí indemne de esa ultrasonografía y gracias a Dios salió bien. Pero ese es el desafío, que entendamos de que las anomalías congénitas nos quedamos cortos pensando que son otras cosas, pero la displasia luxante de cadera es una anomalía congénita que debe de cambiar. No debemos de tener tantos casos, debemos de reducir cirugías y debemos de ser más empáticos sobre esta patología. Esta es la bibliografía que utilizamos. Ahí hay varios, hay estudios que yo he hecho en nuestro hospital, ¿verdad? Al final, si ustedes quieren, pues respondemos las preguntas y nada más agradeciendo a todos por su atención y al foro por la invitación a hablar de un tema